Fortunatissima verità, fortunatissima verità. No sabemos lo que hay. No te preocupes, Rebe. Ponla por ahí, José. Yo pongo aquí. Aquí no molesta, ¿no? Sí, aquí no se ve, ¿no? Vale. Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV, el show del comercio y bebercio sin caspa. Hoy estamos con Eulogio Pomares, Zárate, y con José Luis Aragunde. Eulogio, superproductor tope en la DO. Ya sé que tal vez no te gusta que digan la DO, en la Ría. Sí. ¿Vale? Y José Luis, que es super distribuidor, y estamos aquí gracias a Luis, importador de, ya lo sabéis, los champagnes, Perés, Jacques Lassagne, Celos, bla 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 bla. Y vamos a hacer un juego muy divertido que es la cata ciegas. Ellos dos aparte son amigos y ellos dos concursan, hacéis el concurso de cata ciegas, Sí. ¿no? Y habéis ganado algún premio, ¿no? También. ¿Vale? La cata por parejas todavía no, pero bueno, un día iremos a Barcelona a buscar el talón. Exactamente. Entonces hemos ido al almacén de José Luis y Diego, su sobrino, ha elegido un vino a ciegas que es ese de ahí. Y así rapidito vamos a hacer el ejercicio que ayer estuvimos con José haciendo también una prueba en el restaurante en Vero y fue una experiencia divertidísima y me gustaría reproducirla con algo que no sabemos. Ha venido Rebeca, nos ha dejado un vino y no sabemos lo que hay. Ni idea. Cuando queráis Tinto, empezamos. sí, sabemos que es tinto. Venga, dale caña. Y estará caliente, seguro. Es que, joder, así como hay vinos que ya te dices tú, bueno, Ya, más o menos ya. sé por dónde voy, aquí tengo ciertas dudas. Yo creo que lo primero es si es de la península ibérica o no. Fresco, sí, es un vino fresco, ¿eh? Y me gusta, muy fino. Así a bote pronto a mí me costaría decir si es España o no es España. Porque no hay esa madera. ¿Cuál es vuestro primer touch? O sea, la primera impresión que es la que vale. A mí me ha venido en boca, en nariz me tiene completamente. Sí. No huele, para mí, o estoy yo con anosmia o algo, no huelo casi nada. O sea, no tiene una delicia de nada. Y en boca no sé por qué me da algo de Italia. A Ahora mí yo digo el personalmente me da más Portugal que Italia, Yo en la fui- boca. Mi primera impresión fue Portugal. En la boca. Pero- Por esa frescura, A mí no es, primero no es fue tánico, Pero tiene lo que ese yo- puntito de acidez, Y ahí, esa frescura que tiene. y esa frescura. Nosotros cuando en Portugal hay una zona, se llama Dao, que nos gusta mucho, que es quizás lo que más se puede acercar a esto. Yo estoy de Y acuerdo. siempre hablamos del triángulo. El triángulo es, porque a veces hay como entre la zona norte de Ródano, cierta zona de Ribeira perdón, Sacra, de Ribeira Sacra, de algo Doá, de Ribeiro, de... y Dao. Hay una conexión que muchas veces decimos, es de una de las tres, pero no sabemos de Es cuál. del triángulo, Y a es del veces triángulo. es muy difícil saber lo que es. Y esto parece un vino que podría ser de ahí. Sí, pero Pero no podía estoy Ribeira contigo, Sacra y que, no podía Ródano. que la nariz es bastante, está, o el vino joven y todavía está cerrado, la nariz... Joven cerrado quiere decir recién embotellado. exactamente. Se reduce, ¿no? El vino. Bueno, sí, es un vino que no lleva mucho tiempo. Bueno, por tanto podemos ir aproximando el año, ¿no? Bueno, a ver, si llegamos al productor final ya sería la hostia, ¿no? Que bueno, si decís Portugal y Dao ya sabemos lo que es, ¿no? Bueno, podía Bueno, ser, podía había ser, unos pero- grandes productores de la zona, no puede ser Quinta de Pelada, Álvaro Castro y otro podía ser Antonio Madeira. Evidentemente, podía ser uno de esos dos. Sí, yo entre esos dos lo veo más de Álvaro Castro, pero no sé por qué. Ambos Igual no es ambos tan han dado, rústico, ¿no? pero bueno, muy Sí. rústico no es el vino, no sé. Para mí puede ser un vino de Álvaro Castro perfectamente, pero de su gama un poco Y yo tengo más ahora alta. ya tengo una duda, Leo, ya tengo una duda. Claro. Joder, que ya me voy hasta la Borgoña, tío. Me voy hasta una Pinot de añada 18, que es con un También. poco más de extracción. Y ya Joven, no sé si pero podría con- ser una con- Pinot, un Borgoña de David Moreau, pues un Village
Un vino que no tiene mucha madera y que es fluido, es fino. José, ¿cuántas botellas tienes en tu almacén? No lo sé, no lo sé, pero ¿Cuántas referencias? hay unas Aprox, 150 bodegas, habrá unas 1000 y pico referencias, no sé. Esto no está, esto no hay está mucho, trucado, mucho, que mucho. decir, No. Esto... Ah, Yo también pensé en David Moreau, ¿eh? También pensé, por la boca. Pero es que Yo no sé si será, no tiene mucha nariz de Pinot Noir. pero la 2018 es una añada Ya, que en ya. Borgoña no hubo tiene más nariz de Pinot extracción. Noir, pero tiene nariz de dado esto. Porque, hostia, Álvaro... No, tampoco es una Tampoco, para mí Álvaro Castro tampoco. no es. A mí Álvaro Le Castro tiene falta otro un rollo. punto. Y Antonio Del Madeira granito, también. Me del parece un vino- granito. Antonio Madeira es un poco más libre, los vinos son más imperfectos, tiene una capacidad de emocionar Un poco más espectacular. rústico, Y menos, esto me menos, parece menos más, maqueado. Bien elaborado en el sentido más académico. Y- Totalmente, de acuerdo. Puede ser. Una Y, Pinot, bueno, Pinot. Antonio Porque Madeira no tiene también- tampoco el granito, o sea, tiene la frescura, pero no tiene el granito. Bueno, entonces ya vamos acotando un poco, añado 18, 19... Sí, y no. yo diría 18. Yo Ah, también. sí, porque tú sabes que sí. No, es porque además No, sé que no. si es lo que yo estoy diciendo, no es un más vieja y la concentración que tiene el año 18 en Borgoña me da eso. Pero bueno, estoy perdido, ¿eh? Yo estoy perdido hoy, de verdad, estoy bastante perdido. No puede ser nada de Isolita Foradori, es que yo veo que hay acidez aquí. Italia. Y la acidez en Portugal yo no la veo por ningún lado. Es decir, O sea, a mí los vinos portugueses no hay en general- satanicidad, a lo mejor tú dices una Terol Delgo, se me parece un vino más rústico, o no sé, Morey de... no. Porque esto tiene Un madera, poquito más tiene fino. ánfora, esto tiene madera, y si tiene madera está muy bien puesta, ¿eh? Tiene una madera... Tiene una madera bien puesta, muy El vino neutra. está para El vino beber, está muy bueno. Pensaba que está a una temperatura más caliente, ¿no? Está incluso para beber. Bueno, entonces, ¿qué decís? Vamos Va. a... Acidez. ¿Eh? Hay acidez, Hay acidez. pero no hay tanicidad. Pero no hay acidez. Por eso yo, mi Italia, no sé, o sea, porque si dices Vale. Italia, es Nebbiolo, es Sangiovese, Yo Foradori, disparo a Borgoña. pues yo me Santo, quedo Santo, con mi Santo. socio y mi pareja ¿Y tú? y Italia. mi... Claro. A ver. y Bueno, mi- puede ser. Sí, a mí me ha dado el primer rush Italia, evidentemente tiene que ser una zona fría, tiene que ser una vinificación así sin madera, como mucho con ánfora y tal, que no marca la madera. Y pues sí, sabiendo que tú traficas con Foradori, pues Podría no ser. me iría Ferdinando, Principiano, no, para una Barolo No. Segunda y tal, esto no me iría. Y si fuese España, que no hemos dicho nada de Y si fuera España, España, y si fuese Atlántico, España, norte, pues norte, Por España, norte. yo supongo que ser Ribera Sacra. hostia, pero No, Ribera Sacra Sacra no lo es. Son estas No, no, no. narices Pero más estamos- dulzonas, esta fruta más Jugamos en el compotada y triángulo, todo sí. rollo. Jugamos en el triángulo por ser dado, podría ser Ribera Sacra. No creo que lo sea. Volvería a decir Pinot Si cada es- vez más. si es- Porque si es Roberto no. España, Roberto Oliván. No, No hay nada de Ni él. más garnacha, vino, no. Roberto Oliván. Más vino me refiero más. Sí, más- sí, más sí, sí, concentración. sí. Esto si es España tiene que ser norte y entonces sí que me lleva una Pinot. No es ni siquiera una Mencía. Esto es Pinot 100%. Ah, 3 Pinots. No, Va, yo no, digo, no. yo digo Pinot. que es Foradori, Sí. pero si tuviera que ser España sería un vino hecho con Pinot. En España. En España, en el norte. Pinot en España. Pinot Noir. Pero sí, hombre, podría ser de Ya, que ya. ya, de, no sé, del, a lo mejor tienes Aquí, algo- de del Rioja Encus, ¿o tengo. qué? No, No. pero no, la de aquí Sí, no. no hay de opinión. Bueno, va. Bueno, venga, abrimos, va. venga. Vamos a lo que es, vamos a ver lo que es. Ahí tu Mamma mía, sobrinito. mamma mía. Me cago en la hostia. ¡Hostia! ¡Qué ¡Qué cabrón! bueno! ¡Qué bueno! Sí, Tuviste la señor. botella. Te lo ¿No? juro que no. Serás cabrón. Hostia Eres teroldelgo, puta, tío. Tu sobrino, tu Hijo. sobrino, tu sobrino. Sí. Ay, va, Puto tío, crack. Bueno, tío. Qué bien lo hizo, ¿eh? La he puesto pensando. Yo diría, este vino se lo puse a ciegas y está grabado y queda constancia a José Luis Mateo. Le ha ganado 2 campeones del mundo, chaval. Y la clavó, ¿eh? Hoy no va a dormir. Sí, que sí, hoy no duerme. exactamente. ¿Ves? Y nosotros... Pues ya yo no le vi la rusticidad. Yo no he Ni visto yo, nada, si yo de estaba en el Italia. coche No, esperando. no, digo, al vino, no le vi la rusticidad que suele tener esto. la ¿Esto tiene Teroldelgo. ánfora? Sí, total, son ánforas. Porque a lo sí. mejor tiene madera, pero a mí no me la da, ¿eh? La madera. No, esto es ánfora. Y, oye, y enhorabuena, ¿eh? Porque, cuidado. Uy. Bueno, oye, Muy bien. estos dos señores son amigos y socios. Exactamente. ¿Me dejáis entrar al club de la cata o qué? Hombre, por Ah. supuesto. esta noche. Hoy te lo has ganado. Te lo has ganado. Qué bueno.